Bienvenidos a todos los que estamos siguiendo periódicamente todos los domingos la biografía de Jesús. Jesús hombre. Algunos dicen que Jesús cuando hacía un milagro era Dios y cuando se cansaba era hombre, y no es así. Él vivió aquí en la tierra como hombre, en todo sentido de la palabra, y cuando resucitó tomó la deidad que tenía antes de venir a la tierra. Así que él como hombre hizo todo lo que hizo. Lo que pasa que Jesús usaba toda la capacidad que tenemos en el cerebro, este músculo que tenemos acá, él usaba todo el cerebro, porque era un hombre sin pecado. En cambio nosotros, que estamos en infracción continuamente, estamos en rebeldía, estamos en pecado, cada uno hace la suya, no usamos toda la capacidad que tenemos. Algunos dicen que usamos el 0,3% y otros dicen que usamos el 3% de la capacidad de este músculo, siendo que de lo que comemos, la mitad de la comida es para alimentar a este músculo y no lo usamos. No lo usamos por la degradación del ser humano. Se ha degradado de cómo fue creado, es al revés de lo que dice la gente, que venimos del mono. Es al revés, hemos sido degradados, estábamos en un estado superior y nos hemos degradado a un estado inferior. Bueno, Jesús usaba toda la capacidad, porque él no estaba contaminado con el pecado. Y todo lo que él hizo, lo hizo como hombre. Él controló la fuerza de la naturaleza, el viento, el mar, la tempestad, todo con su capacidad, con el cerebro, con la capacidad que tenía como hombre. Cuando resucitó, tomó la deidad que había dejado antes de venir a la tierra y entonces Él es ahora nuestro Dios. Dios el Padre lo puso como Dios sobre nosotros. Y hemos estado aprendiendo, desde que Él vino se empiezan a contar los años. Es la persona más importante que este mundo ha tenido. Yo estoy orgulloso de haberlo podido descubrir y ser cristiano. Ojalá que todo el mundo fuera cristiano como Jesús enseña. Ahora Él como hombre se crió en Israel, en Galilea, en la provincia del norte de Israel, no en la provincia donde Él había nacido. Él nació en Judea, pero sus padres lo llevaron a Galilea. Bueno, ya lo he explicado la causa por la cual lo llevaron a Galilea, y él se crió en Galilea, en Nazaret. Ahora, para poder entender lo que vamos a leer ahora, y tenemos que saber que Nazaret era una ciudad de ruta, porque por ahí pasaba la ruta que unía Egipto con Mesopotamia, dos grandes potencias. A pesar de que estaban bajo el Imperio Romano, los egipcios eran una potencia económica, porque era una potencia desde el punto de vista agropecuario, porque regaban los dos márgenes del río Nilo y tenían superproducción. Entonces, como en aquel entonces la riqueza se medía por la cantidad de lo que se ganaba cada país, entonces Egipto era un país rico, poderoso, por más que estaba sometido al Imperio Romano. Y también la Mesopotamia, también era otra potencia, porque la Mesopotamia está, como dicen Mesopotamia, entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, entonces era una región muy próspera económicamente en ese entonces. Y había una ruta que unía Egipto con Mesopotamia. ¿Y por dónde pasaba esa ruta? Por Nazaret. Y Jesús, ¿dónde se crió? En Nazaret, en una ciudad de ruta. Y ustedes saben que las ciudades de ruta son todas corruptas, son todas corruptas. Por eso que cuando Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y Natanael le preguntó, ¿y quién es el Mesías? Y le dice, y es Jesús de Nazaret. Y Natanael, un judío de pura cepa, le dijo a Felipe, ¿cómo? Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, que tenían el concepto de que Nazaret era una ciudad corrupta. Estaba edificada arriba de una colina. Para entender lo que vamos a leer ahora, el otro día hablamos acerca de las parábolas, tenemos que ir a la historia y ver
cómo era el sistema de vida de aquel entonces para ver en qué medio social Jesús se crió, cómo era la sociedad de entonces. Él pasa lo mismo que aquí en América. Aquí en América tenemos a San Martín. San Martín libertó a la Argentina, a Chile y a Perú del poder de España. Y los ejércitos de los realistas, que le llamaban, invadían el país del norte. Venían del Alto Perú, de Perú pasaban por Bolivia, que es el Alto Perú, e invadían la Argentina, que se había rebelado contra el poder de España. ¿Por qué San Martín pudo hacer la campaña libertadora de Chile y Perú? ¿Por qué? Porque tenía a Güemes en el norte, en Salta, que tenía parados a los ejércitos realistas que venían a invadir la Argentina para nuevamente someterla bajo el poder de España. Pero Güemes, con un sistema de guerrillas, que inclusive el general español dijo, son fantasmas los que nos atacan, porque Güemes aparecía con sus gauchos y hacía estrago dentro del ejército realista. Entonces los tenía parados en Salta. Por eso es que San Martín pudo libertar a Perú y pudo libertar a Chile del poder realista, del poder de España. Una cosa se equivocó, los seres humanos nos equivocamos. San Martín tendría que haber hecho un solo país, de Perú, Chile y Argentina. Entonces seríamos una potencia, pero hizo 3 países. Entonces, bueno, pero eso es la historia. Él pudo hacer porque tenía a Güemes en el norte, que la historia argentina no lo reconoce recién últimamente. Que si no hubiera tenido a Güemes en el norte reteniendo a las fuerzas que invadían del norte, no hubiera podido hacer la gesta libertadora. Bueno, Jesús lo mismo. Jesús vivía en ese pueblo y tiene mucha influencia en el medio social donde uno se cría, para lo que uno hace. ¿Y cómo era el sistema judío de aquel entonces? Ustedes saben que Judea estaba sometida al poder romano, pero los romanos tomaron a Judea sin derramar una sola gota de sangre, y le tenían miedo, porque ¿qué hizo el Senado romano para tomar Judea, que fue donde Israel, que fue donde Jesús se crió y donde Jesús vivió, y que Israel estaba sometido a los romanos? ¿Qué hizo el Senado romano antes de invadir Judea? Primero mandó espías, mandó el Senado romano, que era la autoridad, mandó a un general romano a que recorriera el país de los israelitas para ver de qué manera podían someterlo bajo el poder de Roma, porque le tenían miedo, porque Israel había hecho sucumbir al imperio persa y había hecho sucumbir al imperio griego, y entonces estaban viendo la forma cómo hacer para someterlo al poder de los romanos, sin enfrentarlo en guerra, porque sabían que si lo enfrentaban en guerra lo iban a perder. Entonces, de esa manera los engañaron a los judíos. Vinieron y el general romano le mandó un informe al Senado. ¿Y saben cómo fue el informe que le mandó al Senado? Le dijo, bueno, dice, este es un país muy trabajador, muy próspero. Ese fue el informe que le mandó después de haber recorrido el país. Es un país que no tiene ejército, pero si el jefe de gobierno, que sería el Macabeo, le llamaban Macabeos en aquel entonces, en otro día voy a explicar por qué, si da una orden, se forma un ejército en muy poquito tiempo, ordenado de a miles, de a 100 y de a 50, con su jefe y todo ordenado, y se hace un ejército indestructible. Así que tenemos que tratar de tomarlo de alguna otra manera. Y efectivamente, los romanos hicieron un trato con el Macabeo, con Judas Macabeo, que estaba al frente del gobierno, hizo un trato y que después no lo cumplió, y cuando tenía todas las legiones romanas adentro del territorio, después los romanos mandaban, y ahí fue que fue tomado Israel como subsidiario del Imperio Romano. Eran muy nacionalistas los judíos.
era muy nacionalista. De hecho, que también Jesús era nacionalista. Él era judío de pura cepa. Y cuando Jesús viene al pueblo que se había criado, la gente de Nazaret había escuchado todas las cosas que Jesús había hecho en una ciudad que estaba a unos 100 kilómetros de distancia, o menos, 50 creo, de Capernaum, que es donde él puso su centro de operaciones. Entonces, después que Jesús estuvimos leyendo el relato de las parábolas, entonces Jesús va al pueblo donde él se había criado. De hecho, que ahí lo conocían como el hijo de José, el carpintero. Es decir, nosotros traducimos carpintero, pero no sabemos si realmente era carpintero. Lo que sí dice la palabra griega, dice que era una persona que trabajaba con las manos. Entonces han traducido carpintero, pero también podía ser constructor de caminos, podía ser constructor de paredes en la colina para hacer para el cultivo, para hacer escalones en la montaña, para cultivar, porque era una región muy productiva, así que no sabemos si era carpintero o era otra la profesión. Pero bueno, el asunto es que tenía una profesión manual. Entonces Jesús, cuando va a Nazaret, donde se había criado, entonces él, como era su costumbre, entró a la sinagoga. Y él, cuando iba a un pueblito, entraba a la sinagoga, el lugar donde los judíos aprendían a leer y a escribir. De hecho, que el general romano, cuando le manda el informe al Senado a Roma, dice: es extraño, es un pueblo bárbaro. Bárbaro por lo de la circuncisión, ya voy a explicar otro día lo que es la circuncisión, yo creo que casi todos sabemos. Pero toda la gente sabe leer, los varones por lo menos, saben todo. Es el único país que en ese entonces todo el mundo sabía leer y escribir, porque los hebreos en cada pueblito tenían un salón que era la sinagoga, donde se reunían a estudiar los libros de la ley del Antiguo Pacto, porque Dios les hablaba a ellos por medio del Antiguo Pacto. Entonces, ¿cómo era el sistema de vida de la gente? Terminaban de trabajar, eran muy trabajadores, trabajaban de sol a sol. Cuando bajaba, después de las 6 de la tarde, que terminaba el día cuando bajaba el sol, porque el día era dividido en 12 horas, pero era diferente el horario, la extensión de las horas durante el día del verano que en el invierno. En el invierno los días son más chiquitos, eran 12 horas más chicas. En el verano los días son más largos, eran 12 horas más largas. Entonces, después de las 6 de la tarde, que el sol se iba, ¿qué hacían los judíos? Nosotros, ¿qué hacemos cuando terminamos de trabajar? La gente se va al bar, toma una cerveza, toma una copa, qué sé yo, juega a las cartas, otros al dominó, otros a los jueguitos electrónicos, y bueno, y pasan una velada hasta hora de la noche. En el país de Israel, en ese entonces, no era ese sistema de vida. El sistema de vida de la gente era que terminaba de trabajar, era un sistema de trabajo agrícola, economía de subsistencia. Cada uno tenía un pedacito de tierra donde producía todo lo que necesitaban para comer todo el año. Y los hombres terminaban de trabajar, lo mismo que las mujeres también trabajaban en el campo, volvían, y los hombres, ¿qué hacían? Se iban a la sinagoga. ¿Y qué hacían en la sinagoga? Estudiaban las leyes del Antiguo Pacto. O sea, le pedían al encargado de la sinagoga, que se llamaba maestro o rabino, le pedían un libro, que eran un rollo. En ese entonces no teníamos el sistema de libros de nosotros ahora, tenían rollo de papiro o de pieles de animales. Entonces le pedían un rollo del Antiguo Pacto, y ellos leían, estaban leyendo, estudiando continuamente las leyes del Antiguo Pacto. Ese era el sistema de vida. Todos los hombres sabían leer y escribir. Era el único país abajo del sol en ese entonces que todo el mundo sabía leer y escribir, no así los griegos ni los romanos. Los griegos, solamente una élite muy pequeña, sabían leer y escribir. De ahí donde sale Sócrates, Platón, qué sé yo, y todos los filósofos que conocemos, pero era muy poquita la gente que sabía. Pero en Israel todo el mundo sabía leer, todo el mundo sabía leer. Era un país diferente a todos los otros países, pero ahora estaban subyugados por medio de un engaño y el Imperio Romano llevaba barcos cargados de mercadería para alimentar a Roma, a la ciudad del imperio. Entonces Jesús
Cuando entró a la sinagoga donde él se había criado, la gente estaba toda expectante porque habían escuchado todo lo que él había hecho en Capernaum, esa ciudad que él había fijado como centro de operaciones. Y entonces él le relata dos pasajes del Antiguo Pacto. Dos pasajes les relata. Y vamos a ver cuál fue la reacción de la gente. La reacción de la gente fue de una manera medio bárbara. ¿Por qué? Porque era gente medio matona, no era gente como el resto de los judíos. Entonces, y él le relató un relato del Antiguo Pacto donde Dios, cuando vino un gran hambre sobre Israel, cómo en vez de el profeta Elías ser mantenido por una viuda hebrea, israelita, sin embargo, Dios lo mandó a que lo alimente una viuda siro-fenicia, que era fenicia, lo envió a la ciudad de esa ciudad fenicia, y ahí había una viuda que fue la que lo mantuvo durante 3 años, a Elías le dio de comer, es decir, hubo un milagro ahí. Y Jesús le relató esa historia de Elías y la sirofenicia, que esta viuda pobre que estaba juntando leña para hacer el último resto de comida que le quedaba, la poquita harina que tenía en un recipiente y el poquito aceite que tenía para hacer una especie de tortilla y comérsela a ella y su hijo y después dejarse morir, porque no tenían más para comer. Y entonces Dios envió a Elías, su profeta, en el siglo IX a.C., en el año 800, más o menos 870, 860 a.C., lo mandó para que esta mujer sirofenicia le diera de comer al gran profeta Elías. Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento fue Elías, que inclusive las Carmelitas Descalzas, que fundó Santa Teresa, que en realidad no se llamaba Teresa López, era descendiente de judío, era judía, pero que ella había tenido revelaciones sobrenaturales y ella seguía a Dios por lo que Dios es, y entonces Dios se le revelaba y fundó esa institución romana que se llama las Carmelitas Descalzas. Bueno, esa mujer le puso Carmelita por el profeta Elías, porque el profeta Elías, que vivía en el monte Carmelo, de ahí vienen las Carmelitas, y fue un profeta muy importante. Y Jesús, cuando va a Nazaret, entonces le dice a lo del pueblo donde él se había criado, dice: Dios, en vez de mandar a Elías en aquella gran sequía, aquel gran hambre, a una mujer judía de Israel para que lo mantenga, sin embargo lo mandó a que lo mantenga una extranjera, sirofenicia, era fenicia la mujer, de la ciudad cerquita a Tiro, no, a Sidón, cerquita a Sidón. Y se llamaba, la ciudad donde lo mandó se llamaba Sarepta, y ahí estuvo 3 años Elías viviendo con esta mujer. Y bueno, y vamos a leer ese relato, que es un relato, voy a tratar de simplificarlo. Cuando Elías estaba siendo perseguido por Jezabel, que era la esposa del rey que gobernaba en Israel, y Jezabel era también sirofenicia, era una mujer pagana, había construido un templo a su dios que era Baal en Jerusalén, era completamente perversa, esta mujer perversa. El rey de Israel, que se llamaba Acab en ese entonces, que gobernó entre el año 70 y el año 50 antes de Cristo. Entonces Jezabel dijo que estaba matando a todos los profetas de Dios, y ella puso sus propios profetas, al dios de ella que era Baal, lo puso que ejercieran el culto en Jerusalén. Entonces buscaba a Elías para matarlo, y Elías tuvo que dispararse. Primero se disparó y fue a un arroyo, y ahí estaba al lado del arroyo donde los cuervos le traían carne, y él comía de la carne que traían los cuervos y tomaba agua del arroyo, pero semejante sequía
Entonces después Dios le dijo, bueno, andate a la viuda de Sarepta que yo ya he elegido para que ella te mantenga. Entonces vamos a leer hoy en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Dice, Elías se levantó de donde estaba al lado del arroyo, se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ella iba a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Ese era lo que le estaba pasando a esta mujer viuda, que era lo peor que le podía pasar a una mujer en el siglo IX a.C., que quedara viuda. Y teóricamente tenía un nene pequeño y era paupérrima, estaba en una condición no pobre, sino paupérrima. Y entonces Dios eligió a esta mujer para sostener a su profeta. Elías le respondió a esta mujer cuando le dijo que tenía ese poquito de harina y ese poquito de aceite, que iba a hacer una tortilla y después se la iban a comer ella y su hijo y después se iban a dejar morir. Y Elías le dijo, no tengas miedo, le dijo a esta mujer, ve a preparar lo que me has dicho, pero primero con la harina que tiene, hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otra para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Le dijo a esta mujer, ve con ese poquito de harina y con ese poquito de aceite. Primero me haces una torta para mi chiquita y después te haces una torta para vos. Porque Dios, el Dios de Israel, ha dicho que no se va a terminar, no se va a acabar ni el aceite ni la harina que tenés en esos recipientes. La viuda, versículo 15, fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y Elías tuvieron comida por muchos días. Y nosotros leemos el total de la historia, fue 3 años. Muchos días acá significa 3 años. Dice, no se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Así que, y este relato, Jesús le relató a sus conciudadanos en Nazaret. Y el domingo que viene o el otro, vamos a ver cuáles fueron la reacción de sus connacionales, sus paisanos. Cómo reaccionaron contra Jesús, que se había criado con ellos, que Jesús era la persona que todos conocían, que había trabajado ahí mucho tiempo, pero que se había ausentado del país, de la ciudad por algún tiempo y ahora estaba volviendo con esos poderes sobrenaturales que tenían, que estaban todos sorprendidos. Bueno, vamos a dejar acá, y porque si seguimos vamos a tardar mucho y vamos a continuar el domingo que viene, que espero que Dios los bendiga y que Dios los prospere y que descubran al Jesús hombre, pero que después sigan al Jesús que resucitó. No sigan al Jesús de Nazaret, el histórico, sino al que resucitó, al que tiene todo poder, al que controla todas las cosas con la palabra de poder, al que cuando uno lo descubre le da la alegría de la vida. A ese tienen que seguir. Bueno, que Dios los bendiga y los prospere.